Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llorado. Vamos a leer el verso 2 y 3. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. ¿Y qué más? 500 asnas y muchísimas criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Qué le parece? Amén. Pueden sentar, hermanos. Dios restituye. Así quiero titular la reflexión ahora. Dios restituye. Estaba yo mirando las Escrituras y me llamó mucho la atención lo que aparece en la Biblia acerca de cómo Dios restituye al creyente aquellas cosas que en alguna etapa de la vida pierde. Cuando uno va al Génesis, va a encontrar que lo que Adán perdió, Dios lo restituye en Cristo. Pablo dice en la carta a los Corintios: en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Me parece importante que Abraham sube a lo más alto y un día tiene hambre, desciende a Egipto y ya saben toda la tragedia que se dio. Pero cuando él está en esa crisis tan enorme, toma una decisión: volver por sus jornadas al lugar a donde estuvo primero. Dios le restituyó de tal forma que hasta hoy se llama el Padre de la fe. Todo lo que perdió yendo a Egipto lo recuperó, porque Dios restituye. Job es otro personaje muy importante, porque el pasaje que leímos muestra la riqueza que él tenía. Pero un día cualquiera, lo pueden leer del verso 13 al verso 22 del capítulo 1, cómo comienza a perder cada parte. Pierde sus ovejas, pierde sus criados, pierde sus pastores, pierde sus siervos, pierde sus ganados. Sus hijos están en una reunión y viene un viento impresionante y da por las 4 esquinas de la casa, les cae encima, mata a 10 hijos de Job. O sea, es una catástrofe total la que vive Job. Me encanta lo último que dice el capítulo, el verso 22. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, no cuestionó lo que pasa como culpando a Dios, para nada. Él llegó a una conclusión: Jehová dio y Jehová quitó. Pero cuando uno va al último capítulo de ese libro, léanlo por favor, hagan un paralelo y se darán cuenta si Dios en su grande bondad
restituye lo perdido o no. Mire lo que dice: y quitó Jehová la aflicción, verso 10, de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, ¿qué? Al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él el pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque ya no son 7,000 ovejas. ¿Cuántas son? 14,000. Ya no son 6,000, ya no son 3,000 camellos. ¿Son cuántos? 6,000. Ya no son 500 yuntas de bueyes, son 1,000. Y ya no son 500 asnas, son 1,000. Y mire lo que sigue diciendo: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, le restituyó su familia. Llamó el nombre y comienza a mencionar cada uno de ellos. Y dice la Biblia: y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre todas sus hermanas. Y como si fuera poco, después de esto vivió Job 140 años y vio hasta sus bisnietos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué es lo que quiero decirles con este planteamiento bíblico? Que muchas veces en la vida nos toca perder, y que a causa de la falta de conocimiento no queremos perder, y si perdemos, protestamos, cuestionamos, discutimos, murmuramos, hacemos cualquier cantidad de cosas. ¿Y por qué a mí? Algo así como: ¿por qué no le pasó a otro? ¿Por qué tengo que ser yo? Yo sé que nosotros en este tiempo, alguien ha perdido algo: un empleo, un hijo, la mamá, el papá, su buena fama, su honor, su dignidad. Y uno a veces como que trata de renunciar, como que se debilita y quisiera dar vuelta y regresar, porque no vale la pena seguir insistiendo en algo que yo pensaba que me iba a dar buenos resultados, y al final llegué a la conclusión de que no es así. Yo quiero decirles hoy que Dios restituye el doble. Que si algo debe de tener en cuenta la iglesia hoy, es que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Job, el Dios del mismo David, es el Dios que nosotros tenemos aquí. Aleluya. Mire todo lo que le pasó a David. En aras de ir a la guerra, a librar una batalla, cuando regresa encuentra que han incendiado el pueblo, que se han llevado sus hijos, que todos los muchachos jóvenes se los han llevado, que sus propias mujeres se las han secuestrado. El tipo ha quedado en ruina, ha perdido todo. Pero él va y consulta con Jehová. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros cuando perdemos? Y Jehová le dijo con claridad que él podía recuperar. Y organizó un grupo que fueron con él. Y dice la escritura que los alcanzó mientras bebían y comían y hacían fiesta, y los derrotó de tal manera que no quedó ni uno. Recuperaron el botín y el doble de lo que les habían quitado.
el secreto está que cuando yo pierdo, no puedo abandonarme a la aventura, a, como dicen por ahí, a echar mano de cualquier parte para tratar de sacar la cabeza. Yo debo de hablar con Jehová. Es posible que el pecado te haya quitado muchas cosas, te haya quitado paz, te haya quitado el sueño, te haya quitado la esperanza, te haya hecho llorar, te hayas hecho sentir horrible, incluso te haya puesto a pensar que no vale volver a este lugar. Pero aquí hay un Dios que restituye, que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Alaben el nombre del Señor. El Dios que tenemos restituye. Al Señor sea la gloria. Me encanta ese ejemplo que aparece en el Evangelio. ¿Cómo es que el hijo pródigo recibe sus bienes, se va y los malgasta? Pero ¿cree usted que en condiciones normales él podría volver a ser el mismo? No. Sin embargo, cuando vuelve a Dios, vuelve a su Padre, pide perdón, le fueron restituidos todos sus derechos, e incluso hubo algo que no había sucedido en esa casa, una fiesta, porque el hijo que estaba perdido apareció y el que estaba muerto ha vuelto a la vida. Hermano, qué interesante que usted tenga en cuenta que con Dios las cosas tienen sentido y que la única forma como podemos recuperar lo perdido es consultando con Dios. David perdió una batalla grande. En el tiempo de la guerra, él se quedó en casa, y en ese tiempo que se quedó de ocioso en casa, vio a una mujer que se bañaba, la mandó traer y pecó con ella. Eso le trajo una cantidad de consecuencias terribles, a tal estado que Dios tiene que confrontarlo por medio del vidente y hacerle saber de que el hombre que ha hecho el mal es él. Cuando él entiende su tragedia, él no protesta, él no se revela, él no murmura, él no cuestiona, él se humilla, viene a hablar con Dios, porque es que con Dios es donde se arreglan los problemas. En la presencia de Dios es donde se superan las dificultades. En la presencia de Dios es donde usted y yo podemos echar mano, levantarnos y avanzar. Alaben el nombre de Cristo. Después de que todo había mostrado un campo negativo, como dice el Salmo 32, dice que mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir y se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Mientras él ocultó el pecado, no quiso confesárselo a Dios, pensó de que él era el rey, que él podía hacer lo que quería, y cuando menos pensó él se encontró derrotado, desarmado. Entonces dije: confesaré mi pecado a Jehová. Y una vez que lo confiesa y hace esa oración del Salmo 51, hasta el fruto de su pecado desaparece, su reino le es restaurado, y hasta hoy la Biblia habla que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no hubo un bache en su vida, sí lo hubo, pero él tomó una decisión: venir al que tiene la solución a todos los problemas que se le pueden suscitar al peregrino en este desierto. Alaben el nombre del Señor. Hermano, yo quiero que usted sepa que Dios lo va a restituir. No importa cuánto haya perdido, no interesa cuánto haya pasado en su vida. Aquí lo único que interesa es que entiendas que el que a él viene, él no le echa fuera. Y él dice: si te volvieres a mí, yo te redimiré.
y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Qué importante que entendamos que en el momento más difícil de nuestra vida, la solución no es empacar la maleta y irnos al mundo, sino que más bien cuando suframos una derrota, hagamos lo que hizo David. Vino y habló con Dios. Señor, ¿qué está pasando? Estoy mal, necesito tu intervención, necesito que me guíes, que me saques. Yo reconozco mi problema, sé que todo lo que me ha venido es consecuencia de mi comportamiento, pero en ti hay perdón, en ti hay misericordia, en ti hay oportunidad. Porque algo debe de quedarle en claro a la iglesia de Dios hoy aquí. Estamos en las manos del Dios más grande, más bueno, del único y verdadero Dios que se complace en hacer misericordia. Usted verá si alaba al Señor, hermano. Dios te va a restituir lo perdido. Perdiste el empleo, Dios te va a dar uno mejor. Perdiste un negocio, Dios te va a dar uno mejor. Perdiste una batalla, Dios te va a dar una batalla más grandiosa. Sufriste una derrota, vas a tener una victoria con honra. Porque al Dios a quien yo sirvo, debes de tener la plena certeza que Él está en condiciones de cerrar el abismo, de abrir las ventanas de los cielos, de llamar las cosas que no son como si fueran, para que sus hijos tengan en claro que no hay un Dios tan grande como el Dios nuestro al cual servimos y adoramos. Alaben el nombre del Señor. Hay veces que uno en la vida se siente frustrado, derrotado, como que no puede levantar la cabeza, y uno se pregunta: ¿y por qué será? Pero qué importante que comprendas que tras todas aquellas cosas que aparentemente nos afectan, ha de haber algo que debe de motivarte a ti, y es entender como entendió el hombre de Dios cuando le cuestionaron. Él dijo: tú, enemiga mía, no te alegres, porque aunque caí me levantaré, y aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz, porque yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso a la iglesia hoy hay una palabra de Dios clara. Dios va a restituir lo que hayas perdido. Sí, tenlo por seguro. Solo tienes que consultar con Él, y Él tiene la respuesta, y más que la respuesta, la solución a todo aquello que en un momento dado no has podido comprender. Pues Él sabe todo. Y me encanta, para concluir lo que ya fue dicho desde el tiempo apostólico: los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Eso sí, no cuestione a Dios, no reniegue contra Dios, no murmure contra Dios, no descalifique a Dios, no desconozca a Dios, porque al final Él es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Tú estás aquí y dependes de Él. Cada vez que te vayas en contra vas a perder, porque no hay hombre que se haya ido en contra de Dios y le haya ido bien. Pues está escrito: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, pero cuando el hombre se humilla será enaltecido. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual
mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar sus tierras. Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios que el mundo necesita. Ese es el Dios que está aquí. Ese es el Dios que usted debe de adorar, de servir, de creer y esperar. Alaben el poderoso nombre de Cristo. No tenemos un Dios derrotado. Él venció el sepulcro, venció los demonios, está en el trono y consola todas las cosas con el poder de su palabra. Por eso abandonémonos en las manos de Dios, que en las manos de Dios siempre estaremos seguros. Demos gracias.